Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. Pues ya estamos aquí. Bendito sea Dios por un día más de vida. Bendito sea Dios porque su misericordia, su gracia y su favor nos alcanzaron nuevamente. Y pues así contentos y agradecidos, vamos a continuar con nuestra lectura bíblica en el capítulo 3 y 4 del libro de Esther. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros y que nos dé el entendimiento de lo que Él nos revele aquí, en su bendita y hermosa palabra, para aplicarlo a nuestro diario vivir. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 3 de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agegeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? O sea, ¿por qué no obedeces? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Miren, aquí vemos, bueno, primero que todo, Amán era un descendiente de Agag, rey de los amalecitas, enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces Mardoqueo sabía quién era Amán, ¿sí? En el libro de Génesis 23:7 y Samuel 24:8, primera de Samuel 24:8, miramos que a veces como señal de respeto los judíos se inclinaban, ¿sí? Pero aquí Mardoqueo negó inclinarse ante Amán porque él sabía quién era Amán, ¿sí? Entonces, pues esto hizo que Amán se enojara, ¿sí? Él se sintió, ¿cómo podríamos decir?, frustrado, enojado. Y de hecho Amán no se había dado cuenta. Fueron estas personas, los siervos, que le hicieron notar a Amán que Mardoqueo no obedecía. Entonces él de por sí odiaba a los judíos, ¿sí? Y cuando vio que Mardoqueo no obedecía sabiendo que era judío, pues se encendió más ese coraje, ¿verdad? Más ese orgullo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Entonces aquí nosotros estamos aprendiendo que es más importante obedecer a Dios que a los demás. Quizá los demás pueden hacer lo que hacen porque es popular, porque así lo hace todo el mundo, pero nosotros como hijos de Dios sabemos lo que es correcto. Y cuando alguien nos demande lealtad o deberes que nosotros sabemos que no honran a Dios, no debemos ceder, aunque vayamos en contra de la mayoría, porque nosotros debemos obedecer a Dios, no a la gente, ¿sí? Y aquí Mardoqueo, pues él hizo el bien, aunque los demás hicieran lo contrario a él, ¿sí? Él sabía quién era Amán y se rehusaba a rendirle esos honores
que él creía que merecía y que le correspondían, ¿sí? Entonces, pues cuando Amán se dio cuenta, se enojó tanto que se quiso también desquitar con los judíos, ¿sí? O sea, eso que hizo Mardoqueo solo despertó en él más ira, más coraje. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se humillaba, no se inclinaba ante él, no cedía, ¿sí? Porque Mardoqueo sabía quién era Amán. Entonces nosotros también sabemos cuándo no debemos ceder, aunque vayamos en contra de la mayoría, ¿sí? Vamos a seguir. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea, él ya sabía, él sabía quién era Mardoqueo, y cuando supo que era judío, se quiso desquitar con todo el pueblo de los judíos. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes el mes 12º, que es el mes de Adar. Miren, esta palabra Pur es una palabra persa para la suerte. Era algo así como un dado, ¿sí? Esta suerte que Sharon a Amán le diría qué día empezaría esa masacre que él quería hacer. Quería destruir a todo el pueblo judío. Entonces aquí les mostraría esta suerte qué día sería. Pero esa suerte cayó que sería casi un año después, ¿sí? Miren, aquí vamos a ver cómo Dios tiene el control de todo. Le cayó el día un año después. Todavía tenía casi un año los judíos para que Dios obrara, ¿sí? Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia a dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Fíjense, este Amán estaba de alguna forma sobornando al rey, ¿sí? Daría un pago, ¿sí? Pero este pago lo iba a hacer con los mismos bienes, con las pertenencias de los judíos que él creía que iba a matar, ¿sí? Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata Agego, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que el bien te pareciere. ¿Cómo la ven? Se quitó el anillo. En aquel tiempo el anillo era como un sello, era una firma personal. Y cuando el rey Asuero se lo estaba dando a Amán, hagan de cuenta que le estaba dando libertad de hacer lo que él quisiera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos,
jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuvieran listos para aquel día. Fíjense nada más lo que iba a pasar solamente por el orgullo herido de un hombre perverso, porque eso solamente lo puede hacer un hombre perverso. El orgullo, la soberbia, la arrogancia. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahí empiezan los prejuicios. Dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Miren aquí, ya salió el decreto, y pues el rey, pensando que había hecho bien, se sentó a beber con Amán, y Amán sabía lo que estaba haciendo. Y pues la ciudad, mientras tanto, estaba conmovida, confundida, porque no sabían por qué este decreto. Y todo fue por el orgullo herido de un hombre. Por eso debemos de tener cuidado con eso. Porque el sentirnos mejores que otros no nos acarrea nada bueno. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había dicho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Él estaba muy triste. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Pues, ¿cómo no? Si ya se les había avisado, se estaba corriendo la voz de que todos los judíos iban a morir. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces llamó Ester a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin que la mostrase a Ester y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. O sea, todo aquel que se presentaba ante el rey sin que el rey lo llamara, moría. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá.
y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, ella le decía a Mardoqueo, ¿cómo voy a ir si no he sido llamada? Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, aquí Mardoqueo le está diciendo, ¿tú crees que por estar en la casa del rey vas a escapar? De alguna otra parte vendrá alivio y liberación, respiro para los judíos. O sea, Mardoqueo sabía que de alguna otra manera los judíos no iban a perecer. Él lo sabía. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Fíjense, Esther fue a arriesgar su vida al ir delante del rey, pero ella iba confiada. Ella hizo un llamado al ayuno, a la oración. Ella nos está enseñando, a pesar de que era la reina, tenía poder, tenía riquezas, a pesar de que era la reina, ella nos está enseñando que dependía totalmente de Dios. Es bueno para nosotros apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. Es bueno pedir que nuestros hermanos oren por nosotros, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos de sangre. Es bueno apoyarse mutuamente en tiempos difíciles con la oración. La oración tiene poder y Esther lo sabía. Ni aun su posición, ni aun sus riquezas le dejaron ver a ella que no dependía de Dios. Claro que dependía de Dios. Ella sabía, como nosotros también lo debemos de saber, que ningún humano sobre esta tierra depende de su misma fuerza o de su posición económica o de su poder, de sus riquezas. No, todos dependemos de Dios. Y Esther lo sabía. Y ella hizo un llamado a que la apoyaran en ayuno y en oración. Y fue confiada a arriesgar su vida. Ella dijo, si perezco, que perezca. Fíjense, qué hermoso. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Terminamos el capítulo 4 también. Y pues aquí aprendemos, ¿verdad? Que donde quiera que estemos, el Señor nos ha puesto con un propósito. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando pedimos su protección, su guía, Él nos pone donde debemos estar, porque Él cumple sus propósitos. El Señor obra por medio de aquellos que están dispuestos a Él. Esther y Mardoqueo estaban dispuestos, se decidieron a actuar. Debemos de orar, de pedirle siempre al Señor que nos guíe, porque en sus manos todo está bajo su control. Y estemos donde estemos, por algo el Señor nos tiene ahí. Y debemos de estar ahí para actuar, ¿sí? Porque el Señor sabe por qué nos puso. Y debemos de estar confiados. Miren, debemos de orar porque todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Y debemos de actuar como si todo dependiera de nosotros, con
con esas ganas, con esa seguridad, porque sabemos que Dios está en control cuando oramos, ¿sí? Y también debemos de evitar los dos extremos, ¿sí? Evitar no hacer nada y evitar sentir que todo debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque todo está en control. El Señor lo hace, obra por medio de nosotros. Él es. Aquí Esther y Mardoqueo actuaron, se decidieron y lo hicieron no solo por ellos, por todo un pueblo. No eran egoístas, no pensaron en sí mismos, en su seguridad. Fíjense aquí cuando Mardoqueo le dice, no pienses que por estar en la casa del rey vas a escapar. ¿Por qué? Porque Esther también era judía, ¿sí? Entonces, aquí nosotros aprendemos algo muy importante. Aprendemos que el orgullo, la soberbia, la arrogancia, lo único que hace es dañar, es dañar. Y aprendemos que a donde quiera que el Señor nos puso, es con un propósito. Y debemos de orar siempre para que Él sea el que nos guíe, nos dé su dirección, porque todo va a estar bajo su control. Oremos para que todo esté en las manos de Dios y actuemos para que Él nos use. Solamente aquel que está dispuesto ante Él va a actuar. Bueno, que Dios los bendiga y recuerden, todo está en control, todo está en las manos de Dios cuando oramos. Cuando oramos. Bueno, nos vemos y seguimos adelante con el capítulo 5 de Esther. Que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso día, recordando que mientras pongamos todo en las manos del Señor, todo está bajo su control y está bien. Bye.